Saludos estudiantes y profesores de noveno grado. Un gusto volvernos a encontrar. Bueno, recordarán ustedes que en los encuentros posteriores a este iniciamos el estudio de la guerra necesaria en Cuba, esa que iniciara el 24 de febrero de 1895. Y hemos venido haciendo referencia a algunos de los acontecimientos importantes de esta nueva etapa independentista y sobre todo hay algunos que son de trascendental importancia. Y estamos hablando, muchachos, precisamente de la firma del Manifiesto de Montecristi, este documento que se va a convertir en ese programa rector de desarrollo de la guerra. Otro momento sin lugar a duda importante de esta guerra va a ser precisamente el arribo a Cuba de los principales jefes. Estamos hablando de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Dice como ya para abril de 1895 pues se incorporaron a Cuba estos dirigentes que comenzaron a asumir de manera directa el desarrollo de esta guerra. Y un elemento interesante también que tenía como propósito buscar un poco la unidad de criterio, de concepto, de visión y también planificar el desarrollo de la guerra a partir de ese momento, va a ser precisamente la Asamblea de Jimaguayú. Un suceso lamentable que conocimos en el encuentro anteriores y fue precisamente la caída en combate de José Martí, el alma sin lugar a dudas de ese proceso independentista. Hoy en el encuentro vamos a continuar profundizando en otros elementos también importantes del desarrollo de la guerra. Por tanto, vamos a hacer un recorrido desde esa gran hazaña militar que llevaron a cabo los mambises, la invasión a Occidente de 1895, hasta precisamente la intervención norteamericana en la guerra. Entonces, sin más preámbulos, muchachos, te propongo que veamos el tema de la clase. Recordarán ustedes, muchachos, que la invasión fue un propósito que también estuvo entre los intereses de aquellos que participaron en la Guerra Grande, en la Guerra de los 10 años. Y que este fue un intento fallido, como quieras que se van a dar manifestaciones de indisciplina, de regionalismo, de caudillismo, e impidió que Máximo Gómez pues permaneciera en Villa Clara y desde allí un poco también llegara al occidente del país. Por tanto, ese fue un factor que sin lugar a dudas conllevó al fracaso de la Guerra de los 10 años. Pero este continúa siendo un propósito latente en el corazón y en la mente, además de los principales jefes de la gesta del 95, de Máximo Gómez, José Martí y Antonio Maceo. Recuerden cómo conversamos un encuentro también acá, que en esa reunión donde va a participar precisamente estos tres líderes de la Revolución del 95, entre los principales temas que abordaron, muchachos, estuvo esa invasión a Occidente. Recuerden que el 24 de febrero, pues aunque hubo muchos alzamientos simultáneos, no se incorporó ni La Habana ni Pinar del Río, aunque sí es importante que resaltemos que Matanza hubo participación importante en este alzamiento. Lo cierto es que era de vital importancia incorporar a Occidente a la guerra, porque esto le daría primero una extensión hacia todo el país y segundo pues también permitiría a las tropas españolas un poco que distribuir su fuerza por todo el territorio nacional. Pero ¿cuándo comenzó esta invasión? ¿De dónde salió? ¿Cuáles fueron algunas de sus principales acciones? Entonces observemos la siguiente lámina. Fíjense que el 22 de octubre de 1895, fíjense, muchachos, el lugar del mapa de nuestro país, el sitio exacto de donde sale esta invasión, de Mangos de Baraguá. Recordarán ustedes que ese fue precisamente el punto donde Maceo manifestó la intención de no aceptar aquella paz e independencia y continuar la lucha. Y va a salir esa tropa invasora al mando, dirigida por Antonio Maceo, precisamente el 22 de octubre de 1895, en una travesía que va a durar 3 meses, donde van a desarrollar en ese periodo de tiempo, muchachos, 27 combates de importancia. Además, se van a enfrentar a un ejército regular de más de 150.000 soldados, dirigidos por 42 generales y además también apoyados por más de 60.000 voluntarios. Ustedes ya recuerdan ese concepto del cuerpo de voluntarios. Lo cierto es que el 22 de enero de 1896 llegaba a la zona más occidental del país la invasión
como de manera exitosa. Claro, es importante que ustedes también puedan estar identificando allí en el libro de texto, porque esta invasión se propone objetivos bien claros, objetivos bien marcados en el aspecto militar, en el aspecto económico y en el aspecto político. Por tanto, los resultados que va a tener esta invasión para las tropas españolas, muchachos, no solamente va a ser representado en las pérdidas de vidas humanas, sino también en aquellos factores que le propiciaban a la corona riquezas económicas. Este era un elemento interesante que se proponía también esta invasión, de ir destruyendo poco a poco aquellas riquezas económicas. Pero tengamos también como referencia que esta invasión a Occidente, muchachos, como pueden ver en pantalla, pues va a tener como resultado que el fracaso político de Arsenio Martínez Campos. Recordarán ustedes a Martínez Campos, ese hombre que llevó la campaña pacífica en el 78 y que logró además que los cubanos depusieran sus armas. Y en su lugar entonces va a asumir Valeriano Weyler. Este también lo conocemos nosotros, esa labor sanguinaria que va a desarrollar durante ese periodo, incluso de la Guerra de los 10 años. E inmediatamente comenzó a adoptar medidas un poco, muchachos, para frenar, para obstaculizar el desarrollo de esa guerra del 95. Y sin lugar a dudas, la medida más inhumana que aplicó va a ser precisamente la reconcentración, conocido como el bando de la reconcentración, donde esto va a tener como propósitos fundamentales, muchachos, primero, impedir de que los campesinos pudieran contribuir con el ejército libertador, de tal manera que también fueron concentrados esos campesinos en aquellos lugares que estaban siendo ocupados por las tropas españolas. Resultado de esa concentración, muchachos, los cubanos sufrieron enfermedades, pandemias y además miles y miles de muertos. Pero ante ese incremento también de la explotación y de la represión española, también aumenta ese proceso revolucionario. Por tanto, entre 1895 y 1896 va a tener un desarrollo vertiginoso la guerra del 95. Sobre todo también protagonizado por Antonio Maceo, y va a desarrollar allí en Occidente precisamente conocido en nuestra historia esas acciones como la campaña de Occidente. Fíjense, en Pinar del Río, Matanza y La Habana. Es importante porque en esta campaña de Occidente, Antonio Maceo, muchachos, va a librar 92 combates importantes y va a derrotar a más de 10.000 soldados. Sin lugar a dudas, estamos hablando también que esto contribuyó al fortalecimiento de la revolución en el occidente del país. Una región que ustedes recordarán que en la Guerra Grande pues no logró incorporarse a ese proceso independentista. Y aunque tenemos que decir que para la Guerra del 95, también un poco tardía, ya iniciada la guerra, es que logran darse los primeros pasos, sobre todo en La Habana y en Pinar del Río. Pero también es cierto que Antonio Maceo, con su campaña allí en Occidente, logró consolidar esa revolución en esta región del país. Pero diciembre va a ser un elemento y va a ser un mes lamentable para nuestra historia, porque va a suceder un proceso que va a tener una trascendencia incluso en el propio desarrollo de esa revolución. Y va a ser precisamente, muchachos, la caída en combate de Antonio Maceo. El 7 de diciembre de 1896 va a caer en combate Antonio Maceo, quien era uno de los 3 principales jefes de la guerra del 95. Sin lugar a dudas, su muerte significó, primero, una pérdida irreparable para esa revolución. Alguien que tenía bien claros cuáles eran los propósitos que estaban marcados en esa revolución. Por tanto, perdía la guerra, sin lugar a dudas, a una de sus principales figuras. Pero, ¿qué pasó? ¿Y cuál fue la impresión que tuvo Máximo Gómez al saber y al enterarse de la muerte de Antonio Maceo? Fíjense cómo dice Máximo Gómez: la patria llora la pérdida de uno de sus más esforzados defensores, Cuba al más glorioso de sus hijos y el ejército al primero de sus generales. Está dando a entender Máximo Gómez lo que significaba para la guerra necesaria la pérdida de Antonio Maceo. Pero tendríamos que preguntarnos también, profesor, y después de la muerte de Maceo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo siguió el proceso de la guerra? Sin lugar a dudas, no se detiene. Aunque es un momento bien complejo, pero hay un ascenso también, un desarrollo en esa guerra necesaria. Y entre 1897 y 1898, pues se van a dar
los últimos golpes a esas tropas españolas. Fíjense, muchachos, que este es un periodo de consolidación de esa revolución necesaria. Es un momento en que los mambises cubanos están obteniendo éxitos importantes contra las tropas españolas. Se están enviando a Cuba constantemente tropas españolas, generales españolas, un poco para frenar también ese auge de la revolución. Y se está enviando a Cuba constantemente también de parte de España cuerpo médico, un poco para atender también a las tropas españolas. Lo cierto es que entre el 97 y el 98, la historia nos ha dado a conocer que teníamos la guerra casi ganada. Los españoles estaban siendo derrotados y Cuba estaba en una situación favorable, mucho mejor que los españoles. Casi estábamos a lograr la independencia nacional. Pero un suceso le cambió entonces el rumbo a ese desarrollo de la revolución. Algo inesperado. Por supuesto, hay alguien, José Martí, venía alertando del peligro que significaba no solamente para Cuba, sino también para América, el vecino del norte. Y en su afán de extensión y de expansión por nuestros territorios, pues tenía como propósito también acercarse a Cuba. ¿Y qué ocurrió? Precisamente en 1898, entonces un poco para entender cómo se sucede la intervención norteamericana en la guerra, cuáles fueron las motivaciones y cuál fue el principal pretexto de este acontecimiento, te propongo entonces que observemos el siguiente material. Adelante. Al principio, Estados Unidos intentó comprar, anexar, apoderarse de la isla ensayando todos los recursos de su política, siempre impidiendo la independencia. Para su desarrollo, el imperialismo necesitaba expandirse. Apoderarse de las últimas colonias de España le permitiría salidas para sus capitales en pleno crecimiento, el 80% de sus necesidades de azúcar en las estratégicas posiciones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dominar el paso por América, controlar el Pacífico y llegar a las puertas del comercio con China, extendiendo su influencia hacia el Asia. Una guerra era lo que faltaba. La gesta libertadora reiniciada en Cuba en 1895 había ganado las simpatías del pueblo norteamericano. Y dos monopolios periodísticos, el Morning Journal de William Randolph Hearst y el World de Joseph Pulitzer, hacían de esta guerra su instrumento de competencia. Hearst envía un dibujante. El corresponsal desde La Habana telegrafiaba: nada que señalar, todo en calma, no habrá guerra. Quisiera regresar. Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. España, prácticamente perdida su guerra contra los mambises, decide enviar a la isla al general Valeriano Weyler para detener el avance de los generales Gómez y Maceo, de cuya campaña se decía: es el hecho militar más audaz de la centuria. La política de Weyler: convertir la isla en un enorme campo de concentración. La reconcentración y sus efectos en la opinión norteamericana brindan el primer gran pretexto a los instigadores de la guerra en Estados Unidos. Para la administración McKinley, amenazar con la intervención y presionar para la compra de la isla era la política a seguir. Para Hearst, la demagogia era el arma favorita. Aceptó un golpe maestro a su adversario del World, explotando el caso de la cubana Evangelina Cosío, encarcelada por los españoles. El Morning la convirtió en la flor de Cuba, y sus corresponsales reclamaron el apoyo de las mujeres norteamericanas en favor de la cubana.
Miles de firmas llenaron las columnas del Journal. Firmaron esposas de ministros y personajes importantes, entre ellas la señora madre del presidente McKinley. Un emisario de Hearst llega a La Habana, compra a sus cómplices y consigue la evasión de la flor de Cuba. Su llegada a Nueva York, un verdadero delirio popular. El secretario de Estado declaraba: todos deben admirar la hazaña del Journal. McKinley alababa a la empresa que expresaba el profundo sentir del gobierno de Estados Unidos. Lo más detestable del periodismo sensacionalista había logrado modelar la opinión pública. Hearst impactaba al público norteamericano y la entrada de Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España era más que una posibilidad. En Cuba la victoria de los mambises era inminente. 20 renombrados generales, 200.000 hombres, varios cruceros de guerra y la artillería del más grande ejército enviado por España a sus colonias de América eran derrotados. Agotada, incapaz de sostenerse en la campaña, España busca una solución: la autonomía. Pero en la manigua los revolucionarios no aceptan ni la autonomía ni la anexión a Estados Unidos. La concesión de la autonomía por parte de la metrópoli provoca la ira de los elementos más reaccionarios de la isla, que crean disturbios, pequeños actos de violencia que son notificados a Washington por Fitzhugh Lee, cónsul en La Habana. La oportunidad no se desprecia. La escuadra norteamericana es despachada a la isla Dry Tortuga, a 6 horas de La Habana, y el Maine, un crucero similar a este, es despachado en visita amistosa para cuidar los intereses de los norteamericanos en Cuba. Mientras, una carta del embajador de España en Washington, Dupuy de Lom, a su amigo el político español Canalejas, era publicada por el Journal de Hearst. En la carta se calificaba a McKinley de débil, populachero y politicasta. Siete días después, en momentos en que la alta oficialidad se hallaba lejos del buque, el Maine estallaba misteriosamente. Autoagresión provocada por los interesados en la guerra. Víctimas, 266 tripulantes, la mayoría negros y chinos. El Journal continuaba su campaña de agitación en favor de la guerra. Propagaba la idea de que la destrucción del Maine era una provocación de... Fíjense, muchachos, cómo este acontecimiento va a ser el pretexto utilizado por los Estados Unidos para intervenir directamente en la guerra. La prensa jugó un papel interesante en hacer creer a la población norteamericana de que precisamente los españoles habían sido responsables de la explosión del Maine. La historia ha demostrado de que no fue así. Esto está bien planificado. Además, la propia presencia del barco en aguas cubanas era sin lugar a dudas una declaración de guerra. Inmediatamente de la explosión del Maine, además las circunstancias que se venían dando, fíjense, ustedes estarán recordando ahora de grados precedentes del 8º grado,
los momentos esos en que ustedes conocen que Estados Unidos fue interviniendo en diferentes territorios, pues hay un elemento que es interesante y es que hay condiciones objetivas en esos territorios que propician la intervención de ese país. Dice cómo en Cuba para 1898 realmente, objetivamente, la guerra contra España estaba casi que ganada. Ese fue el momento propicio un poco para comenzar a hacer realidad aquella política de la fruta madura referida a Cuba desde el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX. Lo cierto es que ante ese pretexto y la explosión del Maine, inmediatamente el presidente McKinley pues va a presentar al Congreso norteamericano un documento conocido como resolución conjunta. Como ustedes pueden ver, les presento solamente el artículo número 1 de esa resolución. Esa resolución, muchachos, pues no es más que esa declaración de guerra de Estados Unidos a España, precisamente por ese pretexto. Fíjense cómo dice ese artículo número 1, el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Ojo, porque cuando usted lee los artículos de esta resolución que está en su libro de texto, usted estará diciendo, profesor, pero realmente las intenciones que tenía el norteamericano era contribuir a que Cuba lograra definitivamente la independencia contra España. Sí, subjetivamente ese era el propósito, pero lo que sucedió lo vamos a conocer en encuentros posteriores. Al día siguiente, el 21 de abril de 1898, oficialmente Estados Unidos declaró la guerra a España. Oficialmente ya Estados Unidos estaba formando parte de esta guerra, incluso una guerra que ellos mismos también dieron otro calificativo. Al día siguiente de esa declaración de guerra, muchachos, la primera acción que va a desarrollar los norteamericanos va a ser precisamente el bombardeo a algunos aeropuertos importantes de nuestro país. Ustedes pueden ver en pantallas Matanzas, Cárdenas, Baracoa, Santa Cruz del Sur y Manzanillo. Esto tiene una vital trascendencia, primero porque estamos hablando de lugares donde la presencia de tropas españolas es mínima. Por tanto, la mayoría de los habitantes de este territorio que ustedes ven en pantalla, pues son población civil. Y usted dirá, profe, ¿por qué entonces hicieron eso? ¿Qué objetivo tenían? Bueno, lógicamente muchachos tenían un propósito bien marcado. Primero, es sembrar el pánico en la población civil cubana. Y usted estará pensando ahora, bueno, eso mismo hizo Estados Unidos durante el desarrollo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, en aquellas ciudades japonesas inofensivas además, que lanzaron 2 poderosas bombas atómicas, un poco también para infundir el temor entre los países que estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que esta acción fue innecesaria, pero era la acción directa que marcaba también la participación de Estados Unidos en la guerra necesaria. Pero tengamos en cuenta también lo siguiente, y es que precisamente aunque los Estados Unidos, estas tropas decidieron no contar mucho con las tropas mambisas, pero sí de manera independiente lo hicieron con algunos. El caso fue con Calixto García, quien además contribuyó a organizar la táctica militar para la invasión y para la toma de Santiago de Cuba. Acción victoriosa para las tropas norteamericanas y como consecuencia de aquello le impidieron a las tropas cubanas entrar a Santiago de Cuba. Una vez que Santiago de Cuba fue rendida, muchachos, pues no quedaba mucho por hacer. Realmente ya se ve los españoles que estaban casi vencidos. Y el 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, pacto de paz entre España y Estados Unidos. Concluía así la guerra hispano-española norteamericana. Ojo, porque en ese Tratado de París, en ese pacto de paz, muchachos, no hubo presencia cubana. Solamente estuvieron presentes las partes norteamericanas y la parte española. Y allí, por supuesto, no se habló del destino de Cuba. Como resultado de ese pacto de paz, bueno, los españoles cedieron a los norteamericanos parte de sus territorios. Esta es una característica de las guerras imperialistas. Por tanto, muchos historiadores consideran que la participación norteamericana en la guerra de Cuba contra España es precisamente la primera guerra imperialista y además un ensayo de lo que sería luego la guerra imperial. Te propongo entonces la siguiente actividad de continuidad para que tengas esta semana para responder un poco. Fíjese que vas a valorar los resultados del desarrollo de la invasión occidente. Estamos dando la idea de que valoren cuáles fueron los principales resultados de esa invasión.
Bueno, ya hoy no tenemos tiempo para más. Espero que el tema le haya sido atractivo y también la haya motivado un poco para volvernos a encontrar en el próximo encuentro para seguir conversando sobre nuestra historia nacional. Hasta entonces, muchas gracias.